Bueno, es un gusto saludarles. Vamos a comenzar con la tutoría de ahora. La clasificación de los derechos humanos prácticamente va a hacer referencia siempre, ¿verdad?, a nuestra unidad número 4. Y por supuesto tenemos un indicador de logro que nos manda o prácticamente nos dictamina línea crítica o línea posterior a tener, ¿verdad?, el sentido muy reflexivo y crítico sobre los derechos humanos, su validez y por supuesto, ¿verdad?, cómo están constituidos dentro de nuestra ley madre. Y hablar de la ley madre, pues implica de la Constitución de la República. Esta es la que nos dictamina de cómo nosotros vamos a tener el actuar y por supuesto cómo vamos a participar dentro del gobierno y cómo nos vamos a regir con las otras leyes que se vengan desarrollando a través de los mismos canales o por supuesto de las leyes secundarias. Entonces, uno de los puntos muy elementales que podemos ver es la misma clasificación como tal. No olvidemos que los derechos humanos, pues hubo una disputa histórica donde realmente, pues lo que se creía y que de igual forma, pues nosotros pasáramos, ¿verdad?, a la etapa de no ser tratados como animales. Y sin ser así, pues vemos leyes actuales o tratados que ya hasta hay muchos respetos hacia ellos y que siempre lo tuvo que haber hecho así. Entonces, una de las fechas muy importantes que siempre quiero recalcar dentro de las tutorías o dentro de la clase es que muchos países y el organismo internacional que tenemos actual, pues está suscrito y está como un ente que vela o como un ente que debe de intervenir cuando hay vulneración o violación de derechos humanos. En esta ocasión, pues podemos decirlo de la siguiente manera, que la lucha después de la Segunda Guerra Mundial, como se les he dicho en muchas tutorías, nos dejó muchas atrocidades, 48 millones de muertos, naciones o por supuesto capitales muy desastrosos y de igual forma podemos dar un par de datos de cómo eran tratados. Fíjense que va a haber un momento de que voy a enviar un par de videos también al grupo de WhatsApp de la plataforma, cómo la ideología fascista o por supuesto la raza superior de Hitler, pues trataba a la humanidad como tal. Imagínese lo podrido, demente o lo maquiavélico, satánico, o no sé cómo le podríamos llamar, de encerrar gente en un horno y quemarlas, de triturar también gentes, de tener, ¿verdad?, en campos de concentración, por supuesto, a muchas personas que no compartían la ideología, que no compartían, ¿verdad?, o no estaban acorde al gobierno que ellos deseaban expandir a nivel del mundo, pues eran asesinados. Hay una serie de películas que también, ¿verdad?, voy a compartir más adelante, pero el punto es que darles esos datos cronológicos es muy alarmantes para lo que tenemos en la actualidad. En la actualidad, pues sé que cada gobierno, sé que cada país ha pasado por disputas, por discrepancias, ¿verdad? Por la lucha del poder y por supuesto la exigencia de la dignidad humana. Y la dignidad humana es sinónimo de derechos humanos. Entonces, estas facultades también, ¿verdad?, se clasifican. Y estas se clasifican porque tienen, ¿verdad?, de igual forma importancia aquí, en Centroamérica, en Europa, en África, en España, en los países, ¿verdad?, que nosotros podamos viajar a futuro y que de igual forma existe esa declaratoria universal. Cuando les digo universal me estoy refiriendo a todo lo que es el planeta como tal, ¿verdad? Eso sí, van a haber casos, pues, que nos preguntamos, profe, ¿por qué los niños del continente africano aguantan hambre? ¿Qué hace, verdad, las grandes potencias o qué hace las Naciones Unidas para poder ayudar? Pues, siéndoles honesto, pues ahí va un punto muy crítico que yo les estoy, ¿verdad?, transmitiendo o que les estoy expresando. Porque fíjense que dentro de la clasificación es muy hermosa la teoría, súper hermosa, súper ideal. En el cumplimiento ya del hecho de campo es donde nosotros tenemos que tomar muy en cuenta cómo, cómo vamos a desarrollarlos. Y quiero comenzar con este pequeño esquema. Tenemos los derechos civiles, y estos van a hacer referencias, y políticos, a la primera generación. Cuando le aparezca en un examen de los míos o prácticamente también del Ministerio de Educación y que el próximo año usted va a hacer la PAES o Avanzo, pues se va a recordar que los derechos civiles y políticos son referentes a la primera generación. Y esta primera generación es declarada con anterioridad por parte, ¿verdad?,
de toda la evolución de la misma sociedad o cómo iban viendo el derecho como tal. No olvidemos que llegaron a ser derechos humanos hasta la modernidad después de la Segunda Guerra Mundial. La aprobación, que fue en 1948, ya se dictamina completo, que esos son. Entonces, los civiles y políticos van a hacer referencia a todo el actuar desde la vida, a toda la participación de los espacios públicos, a la participación política, a la emisión o por supuesto del sufragio, que este sufragio se llama voto, y aparte, ¿verdad?, de su libertad cultural también. ¿Por qué tiene quien grana esto? Porque usted tiene la libertad del tránsito en nuestro país, la libertad también, ¿verdad?, de expresión. Claro, que esto vaya con respeto y decoro. No olvidemos, ¿verdad?, que siempre nos va a regir una ley ante eso. Lo siguiente, en la parte política, pues también, ¿verdad?, hacer parte de la representación o realmente terminar, ¿verdad?, de acuñar o por supuesto de apoyar al participante que se lanza, ya sea en cualquier partido político. Incluso usted tiene derecho hasta a hacer su partido político. Eso sí, que hay leyes que ya nos van a regir de cómo va el proceso. Entonces, los de segunda generación van a hacer referencia a los económicos, sociales y culturales de cómo vamos haciendo esta parte referencial. ¿Por qué les digo económicos? En la parte económica, pues también tenemos nosotros, pues, la dignificación de tener un empleo, acceso a la canasta. Canasta básica no es lo mismo que la alimentaria. La canasta básica es macro, la alimentaria ya se define específicamente y tenemos, ¿verdad? También los espacios sociales, culturales, no olvidemos la parte, ¿verdad? Educacional, la parte de salud y, por supuesto, de calidad, porque puede estar plasmado en nuestra Constitución de la República, pero pasa un fenómeno, pues tú te vas muriendo o realmente llevas una emergencia y vemos, ¿verdad? Hasta actitudes de médicos que dicen, no es mi turno o espérese. ¿Esperar qué? La misma, pues, psicosis de la enfermedad o la misma emergencia que ha pasado, ¿verdad? Algún accidente, pues nos hace nosotros actuar que queremos que nos atiendan. Entonces, en ocasiones, pues también les quiero ser muy honestos y enfáticos en esta parte. Fíjese que el Estado como tal, pues también es necesario que se rija, también es necesario que se someta, ¿verdad?, a campos de experimentación de cómo la ciudadanía está sufriendo, porque les voy a ser muy honesto, en nuestro país, la clase dominante económica y por supuesto la clase política, pues vemos que no andan haciendo filas en los seguros, en las unidades de salud, pues ellos tienen sus médicos privados y todo. Entonces, aquí podemos ver un comparativo, ¿verdad? Un comparativo donde la Declaración Universal o por supuesto nuestra Constitución dice algo tan hermoso como todos somos iguales ante la ley, pero no se cumple. Vemos otra parte, otro fragmento que es los derechos de los pueblos, y esta hace referencia a la tercera generación. Entonces, después de haber clasificado, después de haber explicado un poco, pues nos queda la gran experiencia o por supuesto la gran eh, práctica de trabajo dentro de todas nuestras facetas, o es decir, dentro de todo nuestro contexto. Es decir, que tanto como cuando vamos a la iglesia, cuando estamos en la comunidad, cuando vamos en un autobús, cuando vamos por la acera, cuando caminamos, cuando estamos en nuestro hogar, en todos los círculos sociales que tengamos, pues nosotros sabemos que estamos regidos por la dignidad humana. Pues en esta, escúchame bien, declaratoria de 1948 y ha ido evolucionando, como les digo, ese término es de ir cambiando, ir, ¿verdad?, basándose a todos los problemas sociales que van dando y los derechos, como estos se van siendo vulnerados y que también tiene que surgir la parte, ¿verdad?, defensora, podemos ver una serie de casos. Y en estos casos, pues, no estamos exentos como país de guerras, de explotación, de discriminación, de ¿qué? Explotación a la niñez, de abandono o de acceso, ¿por qué no decirlo?, a salud, educación. Cuestiones que poco a poco pueden ir matando a nuestra población o a aquella persona que no tiene, ¿verdad?, los recursos económicos para poder pasar una buena consulta, para recibir una calidad de educación. Pues yo soy muy alegre con ustedes porque están haciendo doble esfuerzo. Imagínense a la hora que está conectado en vivo, pues mientras unos andan disfrutando de la vida, otros andan corriendo, o otros están, ¿verdad?, en juegos virtuales o en las redes sociales,
usted está haciendo el sacrificio de escuchar esta grabación o de estar en vivo con mi persona para realmente tener un aprendizaje. Y aparte del cumplimiento del aprendizaje digno es que pues también va para la vida. Y ir para la vida pues una mejor enseñanza, una enseñanza de la cual pues realmente la educación privada te va a cobrarte por estas tutorías, va a cobrarte por la enseñanza. Entonces, uno de los puntos muy elementales es también que nosotros debemos participar y aprovechar, ¿verdad? Todas estas oportunidades, todas las oportunidades que se nos presentan y si notan como docentes, como programa también, ¿verdad? De muchas organizaciones o muchas fundaciones de ONG o no gubernamentales, pues está apoyando a su crecimiento. ¿Y qué indica apoyar en el crecimiento? Indica pues forjarlo en la educación. Entonces, uno de estos puntos pues lo estamos contribuyendo como tal. Entonces, no con esto quiere decir que nosotros acabamos con el analfabetismo de nuestro país. Hay muchas exigencias. Una de las exigencias prioritarias pues es la era de la virtualización. Fíjense que los empleos van cambiando. Nuestro país también va cambiando la forma de economía, nuestra forma pues de producción. Entonces nos van a exigir nuevas formas de empleo de las cuales nosotros como docentes, número uno, tenemos que lanzar la parte humana, humanística como tal, ¿verdad? En la sociología se ve de cómo el estudiante debe ser crítico, de cómo, ¿verdad? Nuestra sociedad puede comportarse en el respeto o en un eje, ¿verdad? De derechos humanos. Y por supuesto, cómo las instituciones, nosotros a través de la experiencia educativa, a través de casos, podemos exigirles, no pedirles, porque realmente es un derecho exigirles a que ellos cumplan, pues, cumplan con un juicio digno, cumplan con el no maltrato, ¿verdad? A nuestra población, cumplan, ¿verdad? Con la seguridad que usted y yo necesitamos de todo tipo. No solo seguridad social, está la seguridad alimentaria, que es un tema muy, ¿verdad? Muy candente que a muchos no les gusta escuchar, o a muchos gobiernos, o a muchos, ¿verdad? Poderosos de nuestro país les molesta un poco, ¿verdad? Cuando en un derecho económico es la dignificación laboral, que respeten tus 8 horas, que realmente sea tratado como tal. Y por supuesto esto tiene que ver también con los poderes de Estado. ¿Por qué digo poderes de Estado? Porque, escúcheme bien, porque de ahí emanan leyes, reformas, decretos, tratados, ¿verdad? Con los cuales se va a regir nuestra sociedad. Entonces, después de este pequeño desarrollo, vamos a ver un par de características ya enfrascados directamente en los derechos civiles y políticos, que estos son vitales y buscan proteger a las personas en su integridad física y mental, en todos los aspectos. Los derechos económicos, sociales, culturales, pues estos van a garantizar la igualdad también, ¿verdad? Tienen que haber o contar con los recursos y materiales espirituales necesarios para una vida digna. ¿Y qué es una vida digna, jóvenes? Una vida digna implica que usted, ¿verdad? No va a estar en un sillón ni en una piscina, ¿verdad? Ni en una hamaca, esperando que el Estado le lleve comida o esperando que el Estado haga todo por usted. Pero tener una vida digna es que usted tenga acceso a los recursos y por supuesto tenga la participación responsable. ¿Y cuál es esa? Pues como vamos para ciudadanos, que vamos a tener nuestras posiciones, pues exigir facturas para que el impuesto, ¿verdad? Aquellas grandes empresas puedan ser invertidos en el ámbito social, pagar nuestras facturas, pagar, ¿verdad? O cumplir también con nuestros deberes como tal. Entonces, para tener una vida digna implica no a años luz, sino que realmente la podemos ir creando juntos, juntos desde la educación y juntos también, ¿verdad? La exigencia de Estado. Y el otro punto muy elemental es el derecho de los pueblos y de la solidaridad. Estos protegen pues la autodeterminación que en ningún momento pues les mencioné en una de las tutorías o de las clases que Maximiliano Hernández Martínez pues quería exterminar con la etnia indígena que se le denominaba históricamente o la etnia campesina. Pues esto era un mandato, por supuesto, de algunos, ¿verdad? Detrás de él, de sus asesores, o él se regía, ¿verdad? Bajo alguna filosofía donde pues quería el exterminio de estos. Logró con una parte porque muchos de nuestros grupos étnicos, o como le llaman indígenas a muchos textos históricos, pues se escondían, dejaron de hablar el náhuatl, dejaron de hablar, ¿verdad? La lengua propia como tal. Y hablar de esto es porque me remonto también, ¿verdad? Que fuimos colonizados, no olviden, no descubiertos, fuimos colonizados, ¿verdad? Por España. No es que ellos nos descubrieron nosotros, ya teníamos una vida
como tal, desarrollo también, ¿verdad? Científico, ¿por qué no decirlo? Pero en estas partes me gusta siempre hacer el comparativo histórico, actual y por supuesto de casos, porque así es como, ¿verdad? Nosotros nos podemos ir haciendo la idea de cómo es que van surgiendo las cosas. Entonces, uno de los elementos muy importantes que también, ¿verdad? La declaratoria y que en nuestro país se está haciendo la lucha es sobre los derechos específicos. Y esto tiene que ver con las mujeres, con los niños, los adultos, adultas, mayores y las etnias. Y pues, vamos a ver un par de datos como los siguientes. Los derechos de las mujeres se declararon pues en 1967. Si pueden ir viendo, aquí les coloco, ¿verdad? Un ejemplo muy claro de cómo la Organización de las Naciones Unidas, llamada ONU, pues fue evolucionando y fue cambiando, ¿verdad? Y este derecho de las mujeres pues, fue enfocando a la dignidad como tal, como a la discriminación, a la participación política, como a la equidad o por supuesto a la dignificación de empleos. No olvidemos que venimos de una sociedad, por supuesto, dominada de una forma donde el patriarcado ha sido el ente protagonista y por supuesto siempre la mujer fue pisoteada por realmente culturas que nosotros las adoptamos de otros países. Entonces, uno de los puntos muy elementales y que realmente usted, ¿verdad? Tiene que tomar en cuenta, pues es que en 1967 la Organización de las Naciones Unidas pues comenzó el trabajo como tal. Y ya habíamos mencionado, ¿verdad? No a la discriminación, todos somos iguales, pero ahora específicamente se enfrascan en la mujer, en el sexo femenino. ¿Y esto por qué sucede? Sucede porque en muchos países, en muchas regiones, pues realmente no se cumple como tal. Siempre es mal vista la mujer o realmente con un enfoque distinto, al no tener acceso a educación, al no tener acceso pues a un trabajo que pueda desempeñar igual que el sexo masculino o viceversa, ¿verdad? En todo lo que es la parte de igualdad. Luego vemos un poco de los derechos de los adultos y adultas mayores, pues este es un punto muy elemental que pues nuestros padres o realmente también a través de la educación pues nos enseñan al respeto como tal. Ahora, la tercera edad es desde 60 años en adelante. Incluso ya han habido aquí casos en nuestro país, por ahí, ¿verdad? Revisando un par de videos en Facebook, pues pude ver que un tipo intolerante de nuestro país en motocicleta, pues no le dio espacio, la persona adulta mayor no le dio espacio. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió con esto? Pues él se detiene y comienza a golpear al anciano. Comienza a golpear al anciano. Entonces, comenzó a golpear al anciano y pues algunos conductores lo grabaron. Pues allá estaba llorando, ¿verdad? Porque realmente hoy con el régimen de sección, pues no hay derechos, jóvenes, no hay derechos que se cumplan por el tipo de violencia. Sí tenemos, ¿verdad?, que vamos a ir a un juicio y que nos declaren inocentes o nos declaren culpables. Pero ahora con estas reformas de ley, pues van cambiando mucho. Otro punto, y que ya para ir finalizando, es los derechos de la niñez, pues estos están suscritos siempre por el Organismo Internacional de las Naciones Unidas y en todo el mundo también, ¿verdad? Bien se da estos logros y de acá de las Naciones Unidas se desprende un organismo llamado UNICEF. Esta UNICEF vela por los derechos, el cumplimiento y el desarrollo como tal, pues vemos las políticas de Estado. Actualmente la primera dama del país ya tiene una ley, ¿verdad?, de crecer con cariño. Vamos a estudiarla, vamos a ver, ¿verdad?, cuáles son los beneficios que da y, por supuesto, el cumplimiento para los adultos, porque es muy vergonzoso, escúcheme bien, que yo como padre tengo todo el deber de mandar a mi hijo a estudiar y no lo esté mandando, lo esté mandando a trabajar o está yendo conmigo, pero usted puede decirme, profe, pero realmente si la economía está mala hay que acompañar, pero estoy vulnerando derechos. Y así sucesivamente podría ir enumerando varios. Entonces, les queda la actividad, estimados jóvenes, de la sesión número 5 y este va a ser referencia a que hemos colocado en esta tablita algunos ejemplos de derechos y usted va a determinar a qué pertenecen, si a la primera, a la segunda o a la tercera generación, ¿verdad? Como tal. Así que nos quedamos hasta aquí. Vamos a dejar, ¿verdad?, la parte de preguntas y respuestas y por supuesto, ¿verdad?, animarlos a que sigan en su desarrollo y crecimiento académico.